Bueno, buenas tardes tengan todos. Como se pueden dar cuenta, vamos a empezar con el tema a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la cefalea por uso excesivo de medicamentos y como ustedes pueden darse cuenta con el nombre de esta patología o entidad nosológica ya establecida, pues cae por su propio peso. Es una cefalea que se da por un uso no racional, generalmente autoadministrado de medicamentos que se utilizan de forma directa o indirecta para el alivio del dolor de cabeza. Entonces, es innegable que cuando uno empieza a hablar de dolor de cabeza, lo primero que se nos viene a la mente es de que es una de las principales causas de motivos de consulta, no solo en neurología, sino en medicina en general. Los datos relativamente recientes nos indican que esta entidad del dolor de cabeza como tal se ha reconocido desde hace bastante tiempo. Y la asociación que existió entre el dolor de cabeza producido por un uso excesivo de analgésicos tampoco es algo nuevo, sino que es algo que incluso a inicios del siglo XX, por un grupo, en un grupo de relojeros suizos, pues se vio por primera vez debido a que pues, tenían una particularidad. Y esto fue descrito en la literatura alemana en un lenguaje o en una lengua que no era la inglesa. Entonces, es de las principales referencias que se tiene. Esencialmente lo que había era un exceso de medicamentos que tenían su base de fenacetina. Esto, pues, es una de las principales referencias que se hace al dolor de cabeza atribuido al uso no racional de fármacos o de medicamentos que fueron prescritos para el dolor de cabeza. Aparte de eso, pues para la década de 1930 ya en los Estados Unidos se empiezan a comercializar los medicamentos, los derivados del cornezuelo, específicamente para tratar la migraña. Fue bastante bueno para pacientes seleccionados y la calidad de vida mejoraba, pero también se dieron cuenta de que así como habían pacientes que mejoraban, habían pacientes que en determinado momento desencadenaban una cefalea crónica. Obviamente ahí el término cefalea crónica, migraña crónica, cefalea por uso de medicamentos todavía no había sido instaurado, pero ya se reconocía esta asociación. Estos estudios o estas primeras referencias en la bibliografía son esencialmente descriptivas. En ningún momento intentaron hacer en ese entonces un estudio analítico o una relación o determinar la relación de causalidad. Conforme fueron avanzando el transcurso de la historia con respecto al desarrollo de nuevas modalidades o fármacos para tratar el dolor de cabeza, pues se dieron cuenta que inicialmente los fármacos que tenían una combinación de ergotamina con algún otro analgésico podrían ser causantes de forma independiente de lo que es una exacerbación o un aumento en el dolor de cabeza. A nivel de la década de 1980, pues ya se empezó a describir de una forma un poquito más detallada y una de las primeras denominaciones que se le dio a este tipo de patología es lo que se conoce como dolor de cabeza por rebote de analgésicos. Todo esto lo que intentaba era poner de manifiesto un problema real, que era el dolor de cabeza que se estaba dando de forma hasta cierto punto paradójica con la utilización de analgésicos cuya principal idea al momento de tomarlos era la de disminuir el dolor de cabeza. Entonces, poniéndolo todo en contexto, para el año 2016 tenemos una carga de 3.000 millones de personas en todo el mundo que tenían un dolor de cabeza. Este puede ser un dolor de cabeza de tipo migraña o un dolor de cabeza de tipo tensional, pero esto hace referencia a cefaleas primarias como tal. Entonces ya desde aquí nosotros vemos que la exposición de la población en general a la toma de analgésicos es bastante alta en proporción. De todo eso, más o menos un 1,4 a 3% de los pacientes que van a tener migraña crónica, que ya la habíamos definido previamente, pero únicamente vamos a recordar que serían 15 días en un mes con dolor de cabeza, que de esos 15 días al menos 8 días tengan una cefalea que sea compatible con migraña, con las características de migrañas definidas. El resto de los días puede ser una cefalea de tipo tensional, que es como la más frecuente que se asocia, y esto por al menos 3 meses. El paciente cumple estos criterios, entonces nosotros ya la definimos como una migraña crónica.
Y entonces aproximadamente la mitad de todos estos pacientes, que uno puede pensar 1,4 a 3% es poco, pero si ya vemos que casi 3.000 millones de personas en todo el mundo van a tener para el año 2016 un dolor de cabeza y de eso es una gran proporción va a ser migraña, entonces vemos que esa carga es bastante importante porque de los pacientes que van a desarrollar migraña crónica, aproximadamente la mitad van a tener la relación con MOH, que es migraña por sobreuso, o perdón, es dolor de cabeza por sobreuso de medicamentos, que así se conoce en el acrónimo en la literatura anglosajona. Entonces es bastante frecuente la probabilidad que nosotros tendríamos en la práctica diaria de encontrarnos en este contexto. Asimismo, a lo largo de la historia siempre se han intentado definir perfiles clínicos o fenotipos clínicos de paciente en los cuales nosotros tenemos que prender nuestra perspicacia para poder saber que tienen una mayor probabilidad de desarrollar ciertas patologías. Y la cefalea por uso excesivo de medicamentos no es la excepción a la regla. Primero tenemos que tener en contexto de que el paciente tiene que tener una cefalea primaria preexistente. Esta es una característica sine qua non debido a que es la razón por la cual el paciente va a estar tomando el analgésico. Los factores así en general de riesgo que van a predisponer a los pacientes a que desarrollen una cefalea por el uso excesivo de medicamentos son el sexo femenino, el bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo y los trastornos psiquiátricos comórbidos. Dentro de los trastornos psiquiátricos comórbidos, los dos que se mencionan más frecuentemente son la ansiedad y la depresión en ese orden de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una forma esquemática de querer ver los fenómenos que se están manifestando en el paciente, pues vamos a tener que el paciente va a tener una cefalea primaria. Esa cefalea primaria va a llevar a la prescripción de de un agente terapéutico. Ese agente terapéutico en el paciente susceptible, que en un par de minutos más les voy a mencionar cuáles son como que los factores más susceptibles, aparte de los que habíamos mencionado previamente, pues hace que el paciente tenga la necesidad de usarlo de forma excesiva. Vamos a ver que para los diferentes grupos de fármacos existen días bien establecidos. Hay unos que necesitan 10 días, otros que necesitan 8 días, otros que incluso 5 días y hay unos que necesitan 15 días. Eso es bastante importante al momento de definir realmente qué es lo que está, qué analgésico o qué tipo de analgésico está tomando el paciente. Y aquí es importante mencionar de que normalmente muchos analgésicos son de venta libre, entonces no van a necesitar una prescripción y por lo mismo va a ser un poco más difícil llevar un control completamente objetivo de todos los fármacos que tiene el paciente. Entonces, el paciente con el agente terapéutico, con su cefalea primaria, es susceptible por X o Y razón, va a tener un uso excesivo, entonces va a pasar un umbral crítico. Al momento de pasar ese umbral crítico, pues ya se va a presentar o se va a manifestar la cefalea por el uso excesivo de medicamentos. Les traje este estudio que es relativamente antiguo del año 2003, pero incluyó un número importante de pacientes en los cuales estaban asociando los factores con el aparecimiento de cefalea crónica o cefalea crónica diaria. Es un estudio poblacional. En este estudio poblacional, pues vieron ciertas características que incluían tanto características demográficas como patologías asociadas que hacen que el paciente pueda desarrollar esta cefalea por uso excesivo de medicamentos. Y como podemos ver, los pacientes de raza blanca, los que tienen un menor nivel educativo, los que tienen obesidad o diabetes, los que tienen una alta carga basal de cefalea, que como ya sabemos en el fenómeno de cronificación de una migraña episódica, una migraña crónica, una de las características que nos puede indicar que el paciente va a cronificar es un aumento en el número de cefaleas, en el número de días con cefaleas, la artritis, el alto consumo de cafeína y los traumas craneales. Ahora, importante mencionar en la artritis de que la cefalea por uso excesivo de medicamento en un paciente que puede tener cefalea tensional o una migraña, pero que por la artritis, por el dolor inflamatorio, por el dolor asociado a esta patología, va a estar tomando los analgésicos, también puede ser la razón por la cual el paciente desarrolle una cefalea por uso excesivo de medicamentos. Es decir, no tiene que ser específicamente por el dolor de cabeza en este paciente que pueda llegar a tener las dos comorbilidades concurrentes, lo cual va a desencadenar esta cefalea, lo cual hace pensar de que existen múltiples factores fisiopatológicos subyacentes que van a estar explicando el por qué algunos pacientes sí y otros pacientes no van a desarrollar este tipo de cefaleas. Ahora bien, ¿cómo lo intentan clasificar?
Como les había mencionado, desde el inicio del siglo XX, es decir, los 1900 en la población de relojeros suizos que les había mencionado, pasando por 1930, llegando a 1980, cuando ya se intentó ver todos los tipos de medicamento, siempre se ha intentado poner una nomenclatura clara para que no existan malos entendidos con respecto al diagnóstico. Lo primero es de que este dolor de cabeza no es por abstinencia, es decir, el paciente no es, hay que dejarlo muy claro, el paciente no es dependiente de la sustancia y esa sustancia es la que le está produciendo el dolor de cabeza. El paciente está tomando la sustancia, en este caso el fármaco para el dolor de cabeza, porque tiene el dolor de cabeza. Y entonces eso hace un círculo vicioso. ¿A qué va todo esto? Que en la clasificación internacional del dolor de cabeza, en su tercera edición nos ponen pues de, un grupo de cefaleas atribuidas a una sustancia o una abstinencia. Dentro de esa sustancia o abstinencia, pues nosotros vamos a tener la cefalea por abuso de medicamentos, que si se fijan es un grupo aparte a la cefalea atribuida por el uso o exposición a una sustancia, y ahí entonces entramos por alcohol, por cocaína, por monóxido de carbono, etc., etc., y por abstinencia de sustancias, es decir, el retiro de una de estas sustancias que nosotros vemos enlistadas acá. Ahora, específicamente por abuso de medicamentos, se hace ya en la tercera, en esta clasificación, una subclasificación de qué tipos de medicamentos nos pueden producir esta cefalea. Está por el uso por abuso de ergotamina, por uso excesivo de triptanos, por analgésicos no opioides, por analgésicos combinados y por múltiples clases de medicamentos que no se usan individualmente en exceso. ¿Por qué es importante esta subclasificación de la cefalea por abuso de medicamentos? Porque como vamos a ir viendo más adelante, las estrategias de retiro del fármaco no son lo mismo. Por ejemplo, si el paciente está con un abuso de opioides versus que el paciente está por un uso excesivo de analgésicos no opioides. Eh, de igual forma, la cantidad que va a necesitar el paciente de analgésicos en días es menor, por ejemplo, para el uso de opioides versus el uso de AINES. Entonces, sí es muy importante determinar exactamente cuál es el fármaco o el analgésico que el paciente está tomando en exceso para poder, uno, categorizar bien el diagnóstico y dos, tener una adecuada estrategia de manejo. Ahora bien, los criterios diagnósticos van a parecer simples y son recabados de esta tercera edición de la clasificación internacional de dolores de cabeza. Número uno, el paciente tiene que tener una cefalea. Vamos a ver más adelante, pero igual lo vamos a dejar claro desde ahorita, que la cefalea no va a guardar un fenotipo clínico muy característico. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser frontal, puede ser occipital. La característica tiene que ser que el paciente tenga cefalea. Y se tiene que determinar el uso excesivo de medicamentos. Eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Y no se tiene que explicar por un mejor diagnóstico o por un diagnóstico alternativo previo. Estas tres características parecen simples, pero se ha demostrado en la práctica clínica que es muy difícil de reconocer. Entonces es importante tener siempre esa pericia en el contexto adecuado para poder implementar estos criterios diagnósticos y así, pues con un diagnóstico correcto, hacer que el paciente vaya con una buena estrategia de manejo. Con respecto a la cefalea, como ya les había mencionado, la semiología como tal es muy variable. Lo que sí está claro es de que tienen que ser más de 15 días al mes. En segundo lugar, el uso excesivo de medicamentos, la toma de los medicamentos tiene que ser junto con la cefalea por al menos 3 meses. Es lo mismo que cuando nosotros diagnosticamos migraña crónica. Entonces son 15 días al mes por al menos 3 meses. Dentro de la fisiopatología, esto es muy ambiguo hasta el momento debido a que los diferentes fármacos que nosotros vamos a ir viendo van a tener diferentes mecanismos de acción y en función de eso, en el paciente susceptible, pues va a servir como trigger o como desencadenante para que el paciente presente la manifestación clínica. Ahora bien, existen ciertas pistas clínicas que nosotros podemos tomar en consideración para poder encuadrar esta patología. Entonces, la primera es de que la cefalea por uso excesivo de medicamentos va a ocurrir en pacientes que tienen cefalea primaria, pero no cualquier cefalea primaria. Específicamente se han descrito dos, que es la migraña y la cefalea tensional. Se ha demostrado que los pacientes que tienen algún tipo de neuralgia, como por ejemplo neuralgia del trigémino o alguna trigémino autonómica o algún otro tipo de cefalea primaria, tienen mucho menos probabilidad de que presenten una migraña, perdón, una cefalea por uso excesivo de medicamentos. Ahora, lo que les mencionaba en el apartado segundo, que va a ocurrir específicamente en migraña o en cefalea tensional, también va a ser de que las manifestaciones clínicas sean muy variadas. No todos los dolores de cabeza van a estar o se van a poder encuadrar en un paciente con migraña dentro de una cefalea tipo migrañosa, sino que pueden existir
una combinación de ambas de forma bastante frecuente y entonces no se tendrían que contabilizar únicamente los dolores de cabeza que el paciente pueda encuadrar dentro de migraña, si esa es la patología de base, o dentro de la cefalea tensional, si esa es la patología de base, sino que se tienen que tomar todos los dolores de cabeza que el paciente vaya a presentar a lo largo del mes. Lo importante también mencionar es de que todas las clases de los medicamentos sintomáticos para la migraña y específicos para la migraña pueden ser una causa. Entonces, por eso hace que la descripción del tipo de medicamentos que el paciente esté tomando sea algo a lo cual nosotros le pongamos bastante hincapié. Entonces, en este mismo artículo se nos trae esta, eh, este esquema de cuáles son las vías fisiopatológicas que se han intentado asociar con la cefalea por uso excesivo de medicamentos. Aquí vamos a tener tres grupos específicos que vamos a ir mencionando poco a poco en función de los medicamentos. Solo permítame un momento. Aquí está, va. Ok, entonces nos vamos a centrar en tres áreas anatómicas específicos, en la sustancia gris periaqueductal a nivel de mesencéfalo, en lo que es la médula rostroventral y en lo que es el complejo trigémino espinal, que vamos a tener el núcleo trigémino cervical y lo que son los cuerpos vertebrales a nivel de C1 y C2. Entonces, esto al unísono van a tener diferentes aportes en la fisiopatología de la migraña, que es de lo que más se ha estudiado, pero también en otros tipos de dolores de cabeza de cefalea primaria, incrementando la frecuencia de la depresión de propagación cortical, incrementando la expresión de los receptores 5-hidroxitriptamina 2A, disminuyendo el control inhibitorio difuso de ciertas noxas, mejorando lo que es una facilitación hacia el dolor, mejorando lo que es el campo del dolor y disminuyendo el umbral de los estímulos nociceptivos, así como el incremento de diferentes neuropéptidos, como son el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P, especies reactivas de óxido nítrico a nivel de lo que es el ganglio trigémino y disminución del umbral nociceptivo, lo cual va a producir de que el paciente tenga una sensibilización latente, así como los fenómenos que en otras patologías, como por ejemplo dolor neuropático, se han descrito de sensibilización periférica y sensibilización central, en la cual el estímulo aberrante continuo hace de que el umbral para percibir el dolor sea menor y se produzca así a grandes rasgos lo que es la sensibilización central. Algo muy similar va a pasar acá con lo que es el uso excesivo de los medicamentos. Ahora bien, como les había mencionado, diferentes tipos de medicamentos van a tener diferente tiempo para poder desarrollar esta patología. Por ejemplo, los opiáceos. ¿Qué es lo que han visto con los opiáceos? Que va a mejorar lo que es el umbral de la facilitación nociceptiva, es decir, el paciente va a tener una mayor predisposición a percibir los estímulos nociceptivos. Aparte de eso, va a mejorar lo que es el campo receptivo para el dolor, mejorando lo que son las conexiones que están transmitiendo estos estímulos dolorosos. También va a haber un incremento en la frecuencia del fenómeno de depresión de propagación cortical y también va a haber a nivel del ganglio trigeminal un incremento en la expresión de todos estos neuropéptidos que ahí habíamos dicho. Eso específicamente con los opiáceos, al menos es lo que se ha intentado describir, cuáles son los mecanismos mediante los cuales los opiáceos pueden producir esta cefalea. Los triptanos es otro grupo bastante importante. Estos, por el target o por el tipo de objetivo al que van a hacer de que exista un mayor incremento en lo que son los receptores de hidroxitriptamina 2A. También va a hacer que exista una facilitación en la percepción de lo que es el dolor. Y también va a haber un aumento de lo que son específicamente las especies reactivas de óxido nítrico a nivel de lo que es el ganglio trigeminal. Con respecto a los derivados del cornezuelo, lo que se ha visto es de que aumentan también lo que son los receptores de hidroxitriptamina 2A con respecto a lo que son el paracetamol y los AINES, lo que se ha visto es de que también actúan a diferentes niveles, incrementando la frecuencia de lo que es el fenómeno de depresión de propagación cortical y también mejorando lo que es la percepción del estímulo nociceptivo, facilitando lo que es la percepción de ese estímulo.
Como se pueden dar cuenta, diferentes medicamentos van a actuar a través de diferentes vías, pero el objetivo último va a ser de que exista una mayor transmisión del dolor, una mayor facilitación del dolor hacia lo que es el tálamo y por consiguiente después hacia lo que es la región cortical específica para que pueda interpretarse como dolor. Entonces, mientras el paciente está tomando opiáceos, triptanos, derivados del cornezuelo, paracetamol o AINES, estas alteraciones en la neuroquímica y en los circuitos de estas tres vías, del complejo trigémino espinal, de la médula rostroventral y de la sustancia gris periaqueductal, van a tener cada vez mayor facilitación en la transmisión de los estímulos dolorosos y por consiguiente van a hacer que el paciente pueda presentar una cefalea por uso excesivo de los medicamentos. Entonces, teniendo claro eso, y habiendo hablado previamente acerca de que los fenotipos clínicos pueden ser muy variables, pues existen ciertas presentaciones clínicas que nosotros podemos tomar en consideración. Esto van a depender de tres elementos fundamentales: de la cantidad del medicamento, del tipo de medicamento y de la respuesta que vaya a tener el paciente a la retirada del medicamento con respecto al tiempo. Entonces, primero, la cefalea se puede presentar de forma episódica, es decir, no es común, no es frecuente que la cefalea sea constante o que dure varias horas, sino que normalmente va a estar circunscrita a 3, 4 horas. Son pocos los pacientes que van a tener una cefalea mucho más prolongada en tiempo. Conforme van a avanzar los episodios, como vimos en la diapositiva previa, el umbral al dolor va a ser menor, va a haber un mayor campo de recepción al dolor, van a haber un mayor aumento de neuropéptidos que van a estar transmitiendo el dolor, entonces obviamente se van a hacer más frecuentes y más graves. Conforme sigue avanzando, el dolor de cabeza puede tener una periodicidad circadiana. Eso quiere decir de que sí se han descrito que la mayoría de los pacientes se van a presentar con dolor de cabeza de predominio matutino. Incluso algunos pacientes han referido o refieren que se despiertan por el dolor de cabeza. Entonces, esto es una periodicidad circadiana que va a irse presentando conforme vaya avanzando el tiempo en este dolor de cabeza. La ubicación, como les había mencionado, no es específica, es decir, puede ser hemicrania izquierda, hemicrania derecha, frontal, occipital o locraniana. Eso realmente no forma parte del criterio y es algo que tenemos que tener muy en claro para no subdiagnosticar esta patología. El carácter de igual forma puede cambiar a lo largo del tiempo, pasar desde punzante hasta terebrante, es decir, no existiría un carácter específico que nos tendría que hacer sospechar específicamente en esta migraña por uso excesivo de medicamentos. Los síntomas vasomotores pueden estar relacionados con la severidad del dolor de cabeza, el lagrimeo, la epífora, la congestión nasal, el goteo retronasal son síntomas que se pueden presentar. Incluso lo del goteo retronasal se menciona bastante frecuente por el hecho de que en determinado momento se puede atribuir a un proceso infeccioso de senos paranasales como la etiología del dolor de cabeza que está presentando el paciente y tratarlo de esa forma cuando realmente estos síntomas vasomotores pueden estar en función o en relación de todo la evolución natural que está sufriendo esta patología específica. Y obviamente lo que ya les había mencionado cuando hablamos de los factores que se asocian a que el paciente presente esta cefalea por uso excesivo de medicamentos, como son los trastornos psiquiátricos, específicamente depresión y ansiedad. Entonces, Em, acá nosotros vamos a tener diferentes fármacos, como ya les había mencionado, y estos estudios son bastante importantes en el sentido de que nos dicen, bueno, cuánto tiempo se necesita para X, Y, Z medicamento para que el paciente tenga riesgo de presentar una cefalea por uso excesivo de medicamentos. Entonces, ahorita nosotros tendríamos que el que necesita menos tiempo son los barbitúricos, como se pueden dar cuenta con un OR 2.06 para su uso por más de un año con 5 días al mes. Es decir, si los pacientes llevan un año utilizando barbitúricos para eh, el dolor de cabeza, únicamente utilizando los 5 días por mes, pues pueden desarrollar cefalea por uso excesivo de medicamentos. Aunque la prescripción de barbitúricos ya ha disminuido de forma sustancial, aquí se menciona en la literatura lo que es el butalbital como el principal fármaco que se había utilizado para, para tratar la cefalea. Los opioides, como ya les había mencionado, pues necesitan menos tiempo con un OR de 1.48 vemos que 8 días al mes es lo que se necesita como mínimo para que el paciente pueda desarrollar esta cefalea. Con los AINES tenemos dos efectos. Si se usan poco tiempo, es decir, 5 días o menos al mes,
incluso se han descrito que tienen cierto componente protector para el desarrollo de migraña crónica y de cefalea por uso excesivo de medicamentos, pero si se utilizan de 10 a 15 días, aunque para INES menciona que son 15 días por mes, pues ya tienen mayor riesgo. Y para los triptanos son 10 días los que se mencionan. Con respecto a los analgésicos combinados, no existe un consenso general de cuántos días se necesitan, pero en esencia tendrían que ver los componentes para ver si tienen una INE con un triptano, que sería lo más frecuente, para saber exactamente cuántos días sería como que el umbral que nos tendría que hacer a nosotros sospechar que el paciente esté presentando una cefalea por uso excesivo de medicamentos. Ahora bien, se hizo el diagnóstico en el contexto adecuado del paciente porque tenía ciertos factores que los predisponían y entonces el trastorno primario de cefalea llevó al paciente a tomar de forma crónica más de 3 meses un medicamento que en determinado momento se le había prescrito para el dolor de cabeza, pero esto lo que hizo no fue aliviar el dolor de cabeza, sino que lo exacerbó. Entonces tenemos el contexto de un paciente que tiene el diagnóstico de cefalea por uso excesivo de medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento? Y pues los pilares, 4 pilares fundamentales, el primero cae por su propio peso, que es el retiro de los medicamentos usados en exceso. Eso en todos los pacientes que tienen esta patología. De ahí existen terapias puente de forma rápida, como vamos a ir viendo más adelante, en función de uno, cómo está presentándose clínicamente el paciente y dos, el tipo de medicamento. Después de que retiramos el medicamento, pues perdón, tenemos diferentes estudios o hay mucha evidencia que nos indica que llega a ser una de las principales dianas de manejo en lo que es el dolor de cabeza, el retiro de los medicamentos. Aquí lo menciona como la terapia de abstinencia de drogas, es el tratamiento de elección para todos los pacientes. Y también la prevención, como vamos a ir viendo más adelante, de lo que es si fuera migraña, de los medicamentos aprobados para tomarlos como preventivos para migraña. De ahí tenemos que prescribir una medicación aguda con límites, es decir, el hecho de que nosotros le quitemos el medicamento al paciente que está tomando en exceso no quiere decir que mágicamente se va curar el trastorno de cefalea primaria, de cefalea primaria que tenía, que lo llevó a tomar este medicamento. Entonces el paciente sí va a disminuir la frecuencia del dolor de cabeza, sí se va a destetar, por decirlo de alguna forma, del analgésico y se le va a iniciar la prevención con el medicamento en función de las características del paciente. Pero obviamente eso no lo va a dejar libre, pongamos el ejemplo de migraña. Entonces nos dimos cuenta de que el paciente estaba tomando triptanos en exceso, le iniciamos el tratamiento preventivo de la migraña, pero en algún momento en todo este ínter el paciente puede presentar nuevamente un dolor de cabeza compatible con migraña. Entonces, en ese entonces nosotros tendríamos que prescribir un medicamento y decirle, bueno, no necesitamos que lo tome más de 3 veces por mes. Y el medicamento tiene que ser diferente a la familia de medicamentos que se le quitaron al paciente. Y obviamente se le tiene que dar una educación continua tanto al paciente como al familiar porque llega a ser intuitivamente contrario el decirle al paciente que para aliviarle el dolor de cabeza le vamos a quitar el medicamento que él estaba utilizando para dolor de cabeza. Entonces ese punto hay que dejarlo bastante claro. Algo también importante a mencionar es de que de todos los pacientes a los cuales se les va a retirar el analgésico, a lo largo del tiempo, hasta un 25% pueden recaer nuevamente con un dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos con un segundo fármaco que se prescribió. Entonces eso es algo bastante importante. Existen 4 niveles que se han intentado describir que nosotros podemos utilizar para abordar este tipo de pacientes. El nivel uno es el más recomendado si el paciente pues cumple las características de tener un seguimiento ambulatorio bastante estricto. Esencialmente es retirarlo de forma lenta en un periodo de 4 a 6 semanas. La administración desde el inicio, desde que se retira el medicamento, de la prescripción de un medicamento preventivo para la migraña y la prescripción específica de medicamentos para los ataques agudos con las observaciones ya hechas previamente. Uno, que no sea más de 3 veces por mes, idealmente, y dos, que sea diferente al grupo o que forme parte de una familia diferente al medicamento que se le está retirando al paciente. Dentro de los medicamentos preventivos para migraña crónica con evidencia A y que se habla que tiene más soporte es la toxina botulínica. Y aquí pues únicamente les traigo a colación el programa clínico que se basó en el protocolo PREMS,
que es el de 155 unidades internacionales de toxina botulínica A, como medicamento preventivo en 31 sitios cráneos cervicales, que se ha probado que, como vemos en estas gráficas, disminuye desde las 4, 8, 12, 16, 20, 24 semanas los dolores de cabeza por día en meses estandarizados de 28 días. Entonces, versus placebo, este es el medicamento que está aprobado, que tiene una aprobación para prevención de migraña crónica, tanto en dolores de cabeza episódica como días de dolores o como tanto para episodios de dolores de cabeza como días de dolores de cabeza. Esto se menciona porque la diferencia es de que episodios de dolor de cabeza pueden haber más de uno en un día. Esto es el medicamento que mencionan que tiene que ofrecerse al paciente como primera línea cuando se le retira el medicamento que está provocando el dolor de cabeza y se le ofrece un medicamento preventivo. Aparte de la toxina botulínica, tenemos antidepresivos tricíclicos, betabloqueadores y fármacos antiepilépticos, como ya hemos visto en la conferencia previa de manejo preventivo de la migraña. Estos son las dosis de los medicamentos que les mencioné previamente, la toxina botulínica bajo el protocolo PREM con 155 unidades internacionales. Los antidepresivos tricíclicos se nos mencionan amitriptilina, nortriptilina y doxepina. De esos, la amitriptilina 10 miligramos cada noche hasta llegar a 50 miligramos es como que de este grupo de medicamentos el que se sugiere utilizar como primera línea. Dentro de los betabloqueadores tenemos propranolol, metoprolol, naolol. De estos, el propranolol es el que se menciona de iniciarlo a 40 miligramos y hasta llegar a 80 miligramos. Y dentro de los fármacos antiepilépticos, como ya hemos mencionado, depende mucho, obviamente, del contexto del paciente, pero topiramato es la evidencia A que tiene 25 miligramos cada noche hasta alcanzar los 100 miligramos con aumentos semanales de 25 miligramos. Ácido valproico también se puede mencionar. Y como habíamos visto en la clase de manejo preventivo de la migraña, existen otras opciones que en función del contexto del paciente se tendrían que tomar en consideración, pero para efectos prácticos de la clase les traje estos 4 grupos de fármacos que se pueden utilizar con la principal recomendación que nos da la literatura con respecto a qué medicamento elegir de cada grupo. El nivel 2 pues, es una suspensión rápida ambulatoria. Como habíamos mencionado, la suspensión lenta ambulatoria es de 4 a 6 semanas, es decir, en un periodo de 4 a 6 semanas se tiene que ir disminuyendo poco a poco el fármaco que está produciendo el dolor de cabeza. En este caso, la suspensión va a ser rápida y ambulatoria, es decir, en menos de una semana el paciente ya no tiene que tener el medicamento. De ahí mencionamos lo mismo con uso de medicamentos puente dentro de el medicamento puente. Se los ha mencionado diferentes, uno de ellos son los esteroides. Dentro de los esteroides nos mencionan la dexametasona o la prednisona, que en este artículo que les traigo, pues utilizaron la prednisona y lo compararon con no dar ningún tratamiento puente o dar naratriptam como medicamento puente. Esencialmente se dieron cuenta que versus no dar nada, dar un tratamiento puente ayuda a lo que son los síntomas de abstinencia y al consumo de medicamentos de rescate. Obviamente, si al paciente se le quita el medicamento de forma prolongada, en un periodo, perdón, de forma rápida, en un periodo de una semana o menos de una semana, y no se le da ningún medicamento puente, los síntomas de abstinencia y la necesidad de que el paciente tome otro medicamento para controlar dolor de cabeza va a ser mucho mayor que si se administra prednisona o naratriptam. Y aquí vemos los estadísticos que fueron significativos versus no dar nada. Otros medicamentos puentes que se pueden utilizar son los AINES, los esteroides, como ya les había mencionado, los triptanos, como ya habíamos visto, tanto esteroides como triptanos en el estudio que les traje, y los derivados del cornezuelo. Esto esencialmente va a depender de si el paciente tiene o no contraindicaciones para la utilización de X o Y medicamento. El inicio de los medicamentos preventivos esencialmente es lo mismo. La primera opción siempre va a ser la toxina botulínica A, con el protocolo ya establecido, los antidepresivos tricíclicos y los betabloqueantes. Acá en este apartado de suspensión rápida de medicamento con el uso de medicamentos puente, no se nos menciona los fármacos antiepilépticos. Entonces, ese sí es una observación bastante importante que tendríamos que tomar en consideración. Y de ahí, pues, la administración de medicamentos específicos para los ataques agudos con las consideraciones ya descritas. El nivel 3 es el modelo médico en el cual el paciente no va a tener la capacidad para ser llevado de forma ambulatoria, entonces incluso va a necesitar la infusión de los medicamentos.
Igual el paso 3 o el paso 4 que sería los medicamentos preventivos y los medicamentos específicos, esencialmente aquí no va a tener ninguna modificación. La única modificación es de que en el nivel 3 el paciente sí necesita estar hospitalizado debido a que la infusión de los medicamentos tiene que ser por vía intravenosa. Ahora bien, ¿cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar, como ya les había mencionado, como puente, tanto en el nivel 3, en el nivel 2 como en el nivel 3? Es los esteroides, dexametasona y prednisona, las dosis que vemos acá. Los AINES, los dos que se han probado son la nabumetona y el naproxeno. Los triptanos, los dos que se han probado es el sumatriptam y el naratriptam. En el estudio que yo les traje habían hecho las dosis de 60 miligramos de prednisona y naratriptam de 2.5 miligramos bit y los derivados del cornezuelo, que sería la dihidroxiergotamina nasal o la metilergonovina. Obviamente estos van a tener la salvedad de pacientes con alto riesgo cardiovascular, no utilizarlos por el riesgo de presentar eventos isquémicos. Y el nivel 4 es un programa multidisciplinar. Se hace dentro del hospital, al paciente se le tiene que quitar el medicamento dentro del hospital, se le tienen que administrar los medicamentos puentes infundidos, se le tiene que dar el inicio rápido de medicamentos preventivos, los medicamentos específicos y aparte de eso, pues una evaluación por diferentes grupos de profesionales. Esencialmente aquí lo que nos hablan es de la ayuda o la mejora que tienen los pacientes en este nivel por la evaluación psiquiátrica que puede llegar a tener una influencia bastante favorecedora para este tipo de pacientes cuando se opta por este nivel 4. Entonces, esencialmente tendríamos cuatro niveles. El primero es ambulatorio, el segundo es ambulatorio, el tercero es hospitalario y el cuarto es hospitalario. La diferencia entre el tercero y el cuarto es de que en el cuarto pues ya se van a envolver más profesionales para abordar al paciente y la diferencia entre el primero con el resto es de que el retiro en el primer nivel va a ser de forma progresiva de 4 a 6 semanas y no va a haber un retiro de forma abrupta como en los otros. Desde en el hospital puede tener la necesidad de utilización de benzodiazepinas y barbitúricos, pero aquí sí se hace la mención de que se tienen que evitar los barbitúricos en la medida de lo posible y que las benzodiazepinas a largo plazo, por los efectos secundarios que pueden llegar a tener y la dependencia del mismo, pues tampoco tienen que utilizarse de primera línea. Los medicamentos puente infundido, pues los mismos que habíamos mencionado, la dihidroergotamina, dihidroergotamina por IV, perdón. El valproato, aquí ya se nos mencionan fármacos antiepilépticos como el valproato. AINES, aparte de los que habíamos mencionado como el ketorolaco, los esteroides siguen siendo los mismos, es decir, prednisona o dexametasona, y también se puede asociar el ondansetron. Con respecto a los medicamentos preventivos, pues esencialmente sería la toxina botulínica A y también asociado a ello valorar la utilización de algún otro medicamento de las familias que habíamos mencionado, antidepresivos tricíclicos, beta bloqueantes o fármacos antiepilépticos en su momento. Al final de cuentas, el objetivo en el manejo de la cefalea en general es evitar que el paciente caiga en la cefalea por uso excesivo de medicamentos. Entonces, aquí se nos menciona que el clínico que evalúa al paciente tiene que hacer mucho hincapié en saber realmente cuántos días de dolor de cabeza tiene el paciente y qué medicamentos toma. Y entonces aquí se nos menciona la utilidad real de lo que son los diarios de cefalea. Esencialmente, pensar de que el paciente se va a recordar específicamente de todos los días que tuvo dolor de cabeza durante los últimos 3 meses o durante el último mes y el tipo de medicamento específicamente y qué tan buena respuesta tuvo es algo hasta cierto punto utópico. La mayoría de los pacientes no lo recuerdan. Entonces, aquí sí se nos menciona que la utilización de diarios de cefalea para llevar un control objetivo es algo bastante importante. Esencialmente se tiene que buscar cuando se prescribe un medicamento para el dolor de cabeza que tenga una buena respuesta al tratamiento agudo. Hay ciertos criterios que se intentan poner de manifiesto en esta gráfica para decir de que el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento agudo. Esencialmente es un medicamento que al momento de tomarlo pasaron 2 horas posteriores y dentro de esas 2 horas pues se dio el dolor de cabeza, de que el paciente no tuvo recurrencia en ese día, de que el paciente no tuvo que repetir el tratamiento y de que el paciente no tuvo que tomar otro medicamento aparte del que había iniciado. Entonces, si se logran obtener estos 4 ítems, pues podemos decir de que el fármaco que se le está prescribiendo al paciente tiene una buena respuesta al tratamiento. Los fármacos de elección, pues aquí se están enfocando específicamente en migraña episódica para que la migraña episódica no tenga el fenómeno de cronificación y pase a migraña crónica.
nos mencionan triptanos, dihidroergotamina y los AINES, pero se hace la especial observación de que con la inducción de lo que son fármacos específicos para migraña, como son los anticuerpos monoclonales y los que van a atacar el receptor o el ligando del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es decir, los gepantes de Pepti, película pequeña, entonces también se tienen que tomar en consideración en los peptido. contextos en los cuales el paciente es candidato para el mismo. Con respecto al pronóstico, ya para finalizar, pues básicamente los pacientes que son llevados al tratamiento para migraña por uso excesivo de medicamentos, perdón, cefalea por uso excesivo de medicamentos y que asociado a ello tienen migraña crónica, pues 56 van a tener, 56% van a disminuir de migraña crónica a migraña episódica en el año. Y si se logra llevar a un adecuado seguimiento hasta 66% hasta los 2 años. Entonces, esto quiere decir de que el paciente se le retiró el medicamento, se le inició la profilaxis. Y entonces, la idea clara sería, bueno, ¿cuándo se retira la profilaxis? Ahí esencialmente se dice que después de que el paciente tenga un año de estabilidad, después de que el paciente tenga un año de estabilidad, tanto con toxina o con el medicamento que se haya utilizado, pues ya se tendría que valorar el retirar la profilaxis. Y la respuesta clínica como tal a los diferentes tipos de manejo, pues va a variar en función del paciente, pero en general se ha dicho de que solamente con el destete, es decir, solamente retirando el medicamento y no dando profilaxis, pues los pacientes van a tener una respuesta favorable hasta en un 60%. Pero si aparte del retiro del medicamento se le da un buen plan educacional al paciente, un buen medicamento preventivo, entonces las tasas de respuesta clínica favorable son hasta el 85%. Y las tasas de recaída a lo largo del tiempo pues son muy variables. Pueden ser de tan solo el 20% hasta un 71%. Esto va a depender mucho de la educación que se le dé al paciente y obviamente de los factores que ya habíamos mencionado al inicio que pueden predisponer al paciente a pasar de una cefalea que no, ya sea tensional o una migraña episódica, a una migraña crónica y por consiguiente al uso excesivo de los medicamentos y una migraña por uso excesivo de medicamentos. Entonces, esencialmente esa era la revisión que les traía para el momento. Quedo atento a los comentarios. Vamos a parar la grabación, comentarios y preguntas.